Ya estamos conectados con Jorge Resqui Pizarro. Jorge es abogado y presidente del Centro de Estudios de la Propiedad Horizontal y la Sociedad. Y bueno, y nos ilumina un par de veces por semana respecto a algunas cuestiones que a veces pueden ser un poco complejas o pueden escapar del ojo del main de las noticias y que son verdaderamente de interés para todos nosotros. Jorge, como siempre, un gusto tenerte estos minutitos y poder compartir un poco estas cuestiones. De igual modo, Emiliano, ¿cómo te va? Un saludo grande para vos, a un día ya del Día del Periodista, te saludé ayer, Sí. y saludo también a todo tu equipo, Saludamos a la audiencia. Aprovechamos para saludar a todos los periodistas. Yo lo que digo, yo en el mejor de los casos cada tanto hago algo de periodismo. Y ya con eso me siento feliz. Hay periodistas en serio. Hay gente lo que... haces muy bien y escribís muy bien también, hay que saberlo. Gracias, Jorge, gracias. Gracias, viejo. Bueno, Emiliano, habíamos en la última conexión contigo, habíamos anticipado que íbamos a hablar de dos temas y agregar un tercero. Esos dos temas eran, por un lado, la desregulación que pretende el gobierno de la matrícula obligatoria para los corredores inmobiliarios y los martilleros públicos en las operaciones de compraventa y alquiler de inmuebles, y también el proyecto enviado a la legislatura por el jefe de gobierno de la ciudad sobre el régimen especial de regularización en construcciones y obras en contravención. Y te voy a agregar un tercer tema, que va a ser el primero que voy a tratar ahora, que es que ya en la Argentina existen al menos 2 empresas que pueden fabricar casas, y también podrían hacerlo con edificios, en poco tiempo. Por ejemplo, una casa de 120 metros cuadrados en 48 horas. ¿Alguien lo imaginó alguna vez que esto podría ser así? Impresionante. Cuando estamos tan acostumbrados a la construcción húmeda, ¿no es cierto? Cuesta hasta instalar en el medio inmobiliario y constructivo la construcción seca. Bueno, pero ahora aparece ya por encima de todo esto la construcción a través de impresoras 3D de hormigón. Una locura. Una impresora que se instala en el lugar donde se va a construir la casa, y en 2 días, en 48 horas, te construye la casa, de acuerdo a los planos previamente establecidos y, por supuesto, las regulaciones que están determinadas en los códigos urbanísticos y de planificación. Esto es muy común en China, donde se construyen hasta edificios de gran altura, es decir, torres, y todo esto se hace a través de bloques de hormigón que son fabricados por una impresora 3D. Así que atengámonos a lo que viene. Vi algo... Como también. Vi alguna columna, algo que construían, y es impresionante. Es una impresora 3D, tal como las de goma, esas que hacen lo mismo, pero lo hace con el hormigón. Exactamente. Y ya hay 2 empresas, te decía, en Argentina que están trabajando en esto. Impresionante. Bueno, el futuro llegó, como diría el indio Soleri, a quien lo recordamos tan afectuosamente. Y dejamos tremendo, con todo lo que eso significa. Para bien y para mal. Por supuesto. Vamos ahora a las 2 noticias que teníamos pendientes de desarrollar. Por un lado, el ministro de Regulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través del Poder Ejecutivo Nacional, ya envió, esto no lo sé bien, un proyecto de ley al Congreso donde establece el fin de la matrícula obligatoria para los corredores inmobiliarios, para los corredores públicos y los martilleros. Ya no se va a necesitar estar inscrito en ningún registro ni colegio profesional para poder operar como intermediario inmobiliario. No se va a exigir más el título universitario. Sabemos que en la gran mayoría, o en casi todas las jurisdicciones, para ser corredor público necesitas tener un título universitario. Ya no es más como antes, donde se ejercía de una manera informal, sin preparación previa. Hoy en día, yo diría que todas las jurisdicciones del país, en todas las provincias, hay una ley que establece que para hacer actividad de corredor inmobiliario tenés que tener un título universitario. Los colegios no van a desaparecer, los colegios profesionales. De hecho, el ministro ya se reunió
con varios de los colegios profesionales y con las federaciones de colegios profesionales inmobiliarios. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires se reunió con las autoridades de CUSIVA o del Colegio Profesional Inmobiliario, los escuchó, les comentó cuál era la idea de esto. Por supuesto que los colegios están en contra desde ya, porque si bien van a seguir existiendo, van a perder, por ejemplo, el poder sancionatorio, no van a poder controlar más la matrícula ni sancionar a los operadores del mercado inmobiliario. Es decir que cuando haya un conflicto no va a intervenir el colegio, porque no va a tener poder de sancionar a ninguna persona que haya intervenido como intermediario en una operación inmobiliaria. Otra de las características del proyecto es que se terminan las restricciones geográficas. Cualquiera persona, jurídica o humana, va a poder actuar en cualquier parte del territorio argentino. Es decir, no solamente no hay obligación de matricularse, sino que además pueden actuar en cualquier parte del país. Es decir, podés vender o alquilar, intermediar en la venta, en la compraventa o en el alquiler de unidades y de casas, es decir, de inmuebles, en la capital federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en cualquier provincia del país. Los honorarios tampoco van a estar más regulados, se eliminan los aranceles mínimos y los honorarios fijos, es decir que se va a negociar libremente, por lo tanto quedan liberadas de estas reglas las comisiones que se van a pagar. Con lo cual esto en verdad implica un cambio copernicano en el sistema, donde por un lado podría entenderse que puede haber alguna ventaja para quienes quieren comprar o vender o alquilar propiedades, pero por el otro lado nadie controla a nadie. Quiero decir, es un poco puede hacer cualquier ventaja aparente, por lo menos así a ojo de buen cubero, de lejos, de quien opina sin tener profundo conocimiento de la situación. Es decir, cualquier ventaja aparente se diluye un poco en esa falta de control que implica. Yo te preguntaba el otro día cuando lo introducíamos, te preguntaba esto, me preocupa, ¿qué es? ¿Es una buena noticia o no es una buena noticia? Mira, para mí no, porque desde ya que opere un corredor matriculado, que tenga un título profesional, siempre es una seguridad, la mayor seguridad jurídica en la operación, no cabe ninguna duda de eso. Y además siempre va a estar controlado, puede estar controlado por un colegio profesional que lo agrupa, va a haber una matrícula, es decir, ponemos nuestro patrimonio en manos de un profesional que además tiene un título universitario y un control profesional por parte de un colegio inmobiliario, desde ya que la seguridad es mucho mayor a entregársela o entregarle el patrimonio a cualquier persona, que aún de buena fe no conoce tanto en profundidad cómo se producen o cómo se realizan las operaciones inmobiliarias. Yo creo que tiene más desventajas que ventajas. Algunos crean que con esto se pueden bajar las cuestiones de las comisiones, es decir, que va a haber menor pago por parte de los intervinientes, pero eso no justifica, en mi opinión, que perdamos de vista la importancia de tener a una persona idónea, conocedora, que sabemos que además tiene sobre sí el control disciplinario por parte de un colegio profesional. Claro. Esto también va a ser difícil de implementar, porque primero no hay una actividad delegada por parte de las jurisdicciones a la nación para controlar esto. Quiero decir, las provincias, en su gran mayoría, todas te diría, tienen, por supuesto incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen normas que regulan la creación del colegio profesional, que establecen los aranceles mínimos y máximos, y por supuesto a ese colegio profesional le dan el poder de controlar la matrícula y de aplicar sanciones en caso de incumplimientos, y a las normas que establecen, por ejemplo, el Código Civil Comercial, que regula el contrato de corretaje. Y por lo tanto, no sé cómo va a poder aplicarse, porque por más que haya una ley nacional, supongamos que se aprueba este proyecto, esto quedará supeditado a que adhieran o no las provincias. Si no adhieren, evidentemente seguirá existiendo en cada una de estas jurisdicciones la ley vigente en ellas y se mantendrá la vida de los colegios profesionales y especialmente
la importante función de controlar, gobernar la matrícula y otorgarles poder sancionatorio. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bien. El otro proyecto, este es a nivel local, a nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que envió el jefe de gobierno Jorge Macri a la legislatura y por el que se va a crear un régimen especial de regularización de construcciones y obras llevadas a cabo en contravención a lo establecido en el Código de Edificación y el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sabemos que hay muchas obras en infracción, hay muchos incumplimientos al respecto, y el Poder Ejecutivo lo que intenta de esta manera es tratar de buscar, por un lado, la regularización de esas obras y por el otro lado también el cobro de tasas que van a tener que pagar aquellos que regularicen. Claro. ¿Quiénes quedan comprendidos, te lo digo rápidamente, dentro del régimen de construcciones y obras que se van a regularizar? Las construcciones que no excedan los 5.000 metros cuadrados en contravención al Código de Edificación, las construcciones que no excedan de los 2.500 metros cuadrados en contravención al Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las obras que se realicen en predios que se encuentren en proceso de reurbanización, originadas sin la planificación requerida por la normativa aplicable en esta materia, las obras que se realicen en entidades deportivas sin fines de lucro inscritas en el Registro Único de Instituciones Deportivas, las obras que se realicen en establecimientos culturales, educativos y de sanidad sin límite de superficie, y también, por último, las obras que se realicen en clubes sociales y deportivos sin límites de superficie. No va a quedar incluidas, van a quedar excluidas de este régimen, por un lado, las que se encuentran ubicadas en áreas de urbanización parque, la llamada UP, con excepción de las obras de dominio público, las que transgredan los usos del suelo previstos en el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma, las obras que hayan sido ejecutadas invadiendo el dominio público o emplazadas sobre afectaciones, salvo que la superficie a regularizar no exceda los 20 metros cuadrados, es decir, son pequeñitas obras o expansión sobre el dominio público, las que atenten contra la seguridad, accesibilidad, salubridad o higiene en la cava, y las que afecten partes comunes sin la conformidad de los copropietarios. Esto tiene que ver con la propiedad horizontal, según lo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación en el capítulo 5 del título cuarto, mejor dicho, en el título, sí, digo bien, el título cuarto, capítulo 5, lo del libro cuarto del Código, es decir, la propiedad horizontal. Es decir, que allí, si no contás con la conformidad de los copropietarios, no vas a poder regularizar las obras. Claro. Y también se encuentran exceptuadas las edificaciones que tengan como finalidad dar cumplimiento a condiciones de accesibilidad. Bien. Se va a cobrar, para lograr esta regularización, una tasa que, de acuerdo a los metros cuadrados a regularizar, va a poder ser desde el 250% para obras de menos de 100 metros cuadrados, 350% por encima para obras a partir de los 100 metros cuadrados y 700% más para obras mayores a 1.000 metros cuadrados de superficie total en contravención y construido. En el caso de tratarse de obras destinadas exclusivamente al uso de vivienda individual o colectiva con tejido carpeta, dice el proyecto, afectadas al régimen de propiedad horizontal, se aplicará un 250% para obras en contravención sin límite de superficie. Es decir, que en los casos de propiedad horizontal siempre va a ser un recargo de 250%, no hay límite de superficie en contravención. Muchos critican este proyecto, que bueno, básicamente porque entienden que está destinado a regularizar las grandes obras, claro, y beneficiar a los grandes desarrolladores y constructores que han excedido y en mucho los límites establecidos por el Código de Edificación y el Código Urbanístico, y por lo tanto con esto van a poder regularizar aquello que han construido y hasta vendido en contravención, porque tenemos muchos edificios en la Ciudad Autónoma que se encuentran vendidos por entero y no han cumplido con las normas de edificación y urbanísticas de la ciudad, y con esto van a poder regularizarlas, si bien van a tener que pagar
un precio muy por encima de lo que corresponde a los valores originales de obra, por supuesto van a solucionar el problema y con eso van a poder regularizar aquello que en su momento hicieron en contravención. Vamos a ver primero qué pasa dentro de la legislatura, si es aprobado este proyecto, si se va a reformar en algo, y después cómo se aplica concretamente y se va a ver adhesión por parte de los infractores a la ley cuando ésta empiece a regir. Bien, excelente. Aparenta ser, sí, un poco como decís vos, pero bueno, seguramente hay objeciones que hacer, pero aparenta ser, regularizar en definitiva, en algún momento tirar una línea y decir, bueno, a partir de acá, hasta acá regularizamos situaciones complejas, difíciles que traban, que mantienen trabas, aparenta ser una buena iniciativa. Seguramente tiene también una mira recaudatoria importante, y después, bueno, las objeciones que pueda haber seguramente se irán discutiendo en la legislatura. Claro, seguramente que sí. Hay que tener en cuenta que, por un lado, es cierto que regularizar obras en construcción, o sea, obras clandestinas, al fin y al cabo, siempre es bueno porque para ello van a tener que cumplir con los requisitos del Código de Edificación y del Código Urbanístico. Va a dar esto mayor tranquilidad, seguridad jurídica y también la posibilidad de aquellos, por ejemplo, que tienen casas o departamentos en el régimen de la propiedad horizontal o partes comunes que dentro del régimen de la propiedad horizontal que han transgredido la norma, van a poder, al regularizarlas, darle un mayor valor, el poder transferirlas, venderlas de una manera de mayor valorización, porque van a estar perfectamente habilitadas y por lo tanto quien las adquiera sabe que no va a tener inconvenientes. Eso sí también hay que tenerlo en cuenta. Sí. Pero por otro lado hay que tener también en la mira que los grandes infractores por lo general son las grandes constructoras y las grandes desarrolladoras o desarrollistas que han violado sistemáticamente en muchos casos los códigos de edificación y urbanístico, y a esto sí, por supuesto, lo va a favorecer, porque por más que tengan que pagar esto con un recargo, les va a permitir solucionar algo que en la práctica tienen, no hubieran podido de otra manera, y siempre les genera también un escozor y un desequilibrio en la ecuación económica, más allá de los problemas que también han tenido con compradores que se han dado cuenta que han comprado cosas que en verdad estaban en contravención, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver qué sucede. Lo cierto es que el proyecto ya está presentado en la legislatura. Excelente, Jorge. Te agradecemos mucho por este rato, por haber compartido toda esta información con nosotros. Es siempre un placer compartir estos minutos con vos. Y bueno, quedamos a la escucha. En cuanto haya novedades, estamos hablando. Si no es durante esta semana, será a principios de la que viene. Un abrazo muy grande para vos, para todo tu equipo, y por supuesto un saludo a la audiencia, que es mucha, de la radio de la ciudad, y por supuesto también, como siempre, un acompañamiento a todos los trabajadores y trabajadoras del sistema de medios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias, Jorge, te mandamos un abrazo. Un abrazo. Hablábamos con Jorge Resqui Pizarro, abogado y presidente del Centro de Estudios de la Propiedad Horizontal y la Sociedad.